Vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos con Leandro Busato, diputado provincial. Bueno, a quien ya está de más a esta altura preguntarle qué pasa con su opinión en este sentido. Diputado, buenas tardes ante todo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, ¿qué reflexión hay para hacer de los cambios en el gabinete de seguridad? Bueno, yo de no, lo que está ocurriendo. Yo no creo en los nombres mágicos, digo, no creo que un nombre propio cambie de por sí la política. Pero sin lugar a dudas, el nombre de Rimoldi, no en cuanto a su perfil, porque no lo conozco demasiado, no en cuanto a sus características, porque no lo conozco demasiado, pero sí en cuanto a su procedencia y su formación, yo creo que es un retroceso en términos políticos. La gestión de Omar Perotti comenzó con la idea de reconducir la fuerza desde el punto de vista de la política y a cargo de un civil. De hecho, la tradición política en Santa Fe indica mucho más desde la creación del ministerio que la idea es conducir la seguridad desde un lugar distinto al de la propia fuerza. Yo creo que eso se intentó con Saín. Cuando se fue Saín, creo que dimos un primer retroceso con Laña, porque era un dirigente político que no venía de la fuerza, pero que tenía una manera de dirigirse para con la fuerza distinta. Y creo que hoy estamos entregando de alguna u otra manera la conducción política del ministerio llave en mano a la propia policía, lo cual por lo menos para nosotros en términos políticos no es aconsejable. Probablemente los resultados sean mejores o peores, eso no lo vamos a saber hoy obviamente, pero así como están dadas las cosas, sostengo que es un error político y un retroceso en términos políticos e institucionales, ¿no? Eso evidentemente ha llegado esa línea de opinión al gobierno porque el propio ministro se encargó de decir en varios medios que él está subordinado al poder político y que tiene un lineamiento político, su trabajo por lo menos planeado. Ha llegado eso. Sí, pero yo creo que hay una confusión a veces cuando uno pide mandos políticos a cargo de la seguridad. No me estoy refiriendo a poner un dirigente político de determinado espacio. Yo me estoy refiriendo básicamente a alineamientos de trabajo. A conducir la seguridad de un lugar distinto al de la propia fuerza. Las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad en el mundo, no en la Argentina, como toda fuerza, tienen tendencia a ser corporativas. Y a tratar de generar dentro de su propia corporatividad maneras de conducirse que están ajenas muchas veces a los designios de la conducción por parte de un civil o a la propia política de seguridad. Y yo creo que es un tema muy delicado cuando además en la provincia de Santa Fe la policía, obviamente no los 25.000 hombres y mujeres, pero sectores de la propia policía han estado involucrados o sospechados muchas veces de ser parte del problema y no de la solución. Insisto, esto es mi apreciación en términos políticos, no tengo absolutamente nada en contra del actual ministro porque no lo conozco directamente. Mi única experiencia fue haber presentado un pedido de informe allá por 2012, cuando detuvieron o demoraron unas horas a un compañero nuestro en Casilda, producto de unas pintadas que estaban haciendo por el Día de la Memoria. Pero digo, más allá de ese incidente, desconozco su persona y cómo se conduce. Ojalá estemos en presencia de una persona que pueda traducirse en buenos resultados. Pero aún a pesar de lo que tengamos buenos resultados, yo creo que estamos en un retroceso institucional y político importante. Héctor. Sí, a mí me asombra mucho, Kiko, que una medida de estas características tan importantes, probablemente el tema más relevante de la provincia es el tema de la seguridad, obviamente la cuestión económica, ni siquiera se habló de abrir el abanico de consultas a toda la política en general, como para pactar 3 o 4 puntos, como lo contaste hace poco. Bueno, de acá en adelante pactemos 4 o 5 cuestiones para con mucho volumen político para empezar a pensar una nueva policía, un nuevo esquema de seguridad. Pero acá no existió ni siquiera un relevamiento interno. Se lo preguntaba a Matilde Bruer hace poquito, me decía, acá nadie nos consultó nada, esto nos enteramos prácticamente por los medios, quién era, de qué manera. ¿No existe diálogo para cosas tan importantes como esta? Institucionalmente la decisión es del gobernador, pero evidentemente hacia adentro del gobierno nosotros no hemos tenido, ni en esta ni en algunos otros temas, injerencia o hemos podido ser parte de alguna decisión o de alguna opinión. A mí me parece respetable la manera de conducirse que tiene el gobierno. También nosotros tenemos la posibilidad de diferenciarnos o de criticar las cosas que creemos que están mal. No lo hacemos en contra del gobernador, lo hacemos creo en favor del gobierno y en favor del gobernador, porque entendemos que el camino correcto es otro. ¿Pero no te da pena que eso pase con el diario del lunes? Me da pena. Hubiese preferido una reunión entre todos los sectores del Frente de Todos
y decir, mirá, yo hay No alcanza, mirá, yo creo que no alcanza ni siquiera con el Frente de Todos. La realidad, y lo hemos discutido en más de una oportunidad con vos y con otros colegas tuyos, la realidad es que el agravamiento de las situaciones objetivas de la seguridad en la provincia de Santa Fe ameritan pensar más allá de la fuerza política a la que uno pertenece. Coincido, sí. 3, 4, 5 ideas fuerzas sobre las que nos podamos poner de acuerdo. Actualización normativa, digo, leyes muy viejas que necesitan discutir. Si son las de ahí, no son otras, no importa, pero podamos poner a discutir que necesitamos una nueva ley para el servicio penitenciario, actualizar eso. Una ley de seguridad pública, tenemos que rever la ley del personal policial, organización interna de la propia seguridad. Tenemos que rediscutir si los 25.000 hombres y mujeres que tenemos en la fuerza sirven tal cual están apostados con este mismo diseño o avanzar hacia otro. Tenemos que discutir qué rol tiene el MPA. ¿Dónde va la policía de investigación? Digo, me parece que en esas cosas ya no alcanza ni siquiera la mirada al Frente de Todos. Porque el problema es tan grave que lo trajo o lo tenía el socialismo, lo tenemos nosotros y lo va a seguir teniendo el gobierno que viene, si es del PRO, radical, socialista o peronista, si no torcemos el rumbo y avanzamos. En términos peronistas yo diría un plan quinquenal. Vamos a ser más ambiciosos a una década donde medianamente vos ni siquiera te permitas perturbarte por la coyuntura electoral. Mire, vamos a ganar o perder elecciones, pero la política de seguridad, entre todos un poquito la vamos a llevar para allá. Por supuesto que va a haber crítica, nombres propios que hagan ruido, diferencias, pero la verdad que yo siento que estamos en una situación en donde ya no resistimos más, porque además los archivos nos muestran a las mismas personas discutiendo los mismos temas hace más de 10 años. Entonces, ya nos reconocemos parte del problema, bueno, tratemos de ser parte de la solución o aportar alguna verdad relativa, un poquito cada uno, para tratar de ser parte de la solución. Y esto me parece que Perotti no lo ha hecho. La tendencia de la política cuando pasa este tipo de crisis suele ser aferrarse a las cosas que primero te vienen a la mente. Andá a la policía que te va a traer la solución, aumentar el nivel de discurso punitivo, generar un proceso de copamiento de la escena pública con la idea de que tenés más fuerza, cerrate a que no te lleven puestos los que te critican. Yo creo que es un error. Lo digo objetivamente, creo que es un error. Lo dijimos en su momento cuando era el ministro Lamberto, lo dijimos cuando era el ministro Puyaro, lo dijimos cuando era el ministro Saín, porque digo, nosotros teníamos coincidencia en un montón de cosas con Marcelo, después había un montón de cosas que no lo ayudaban a él ni al gobierno. Y me parece que en esto estamos más o menos igual. Digo, que no tiene que ver exclusivamente con lo que verbalizaba Marcelo, sino por otras cuestiones de gestión, ¿no? Otras cuestiones de gestión y otros planteos que también a veces hay que hacerlo en otros ámbitos y de otras maneras. Pero fíjate vos cómo está entrecruzado el entramado del diseño de la política de seguridad y las discusiones que tenemos que dar, que lo que la legislatura aprueba ayer en la Cámara de Diputados no deja de ser una copia textual de la primera resolución de Saín como ministro o de una parte del proyecto de ley de Saín como en materia de seguridad, y lo trae el dictamen del socialismo. Contalo brevemente, ¿qué estás hablando? Ayer se aprobamos, Pablo Hapkin, ante la necesidad y la demanda creciente de hacerse cargo de algunas cuestiones, en su situación, y yo lo destaco porque es un valor político para mí, él pide tener la posibilidad de opinar sobre la designación del jefe de policía de Rosario. La respuesta de la legislatura ante ese proyecto de ley es un poco más complejo. La legislatura no le dice usted tiene la posibilidad de opinar, sino que le dice usted tiene esta mesa de seguridad institucional local o urbana. Y no solamente cabe Rosario, sino que cabe para toda la provincia. Se diseña una mesa de gestión local con participación de distintos actores, fundamentalmente los municipios y el Ministerio de Seguridad. Lo curioso, y acá viene la enseñanza, es que la redacción de la ley copia textualmente una primera resolución que Saín emite como ministro allá por enero del 2020 y una parte del proyecto de ley que Marcelo Saín envía como parte del gabinete cuando envió la ley de seguridad pública. Y que no se trató en ese momento. Que no se trató básicamente porque estaba dinamitado el escenario en términos políticos. A lo que digo es, la solución aparece por aquellas cosas que se estaban impugnando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todos tenemos un pedacito de la verdad, todos nos equivocamos, y todos tenemos que asumir la culpa de que estamos a veces discutiendo las pequeñas cosas de la política y los temas de fondo los estamos esquivando. Ahora, perdón. No, una cosa breve. También hay que decir que si hay de todo el arco opositor de la política a la gestión de Marcelo Saín, el Pablo Hapkin ha sido el cardenal Zamoré, digamos, en medio de toda esa discusión. Sí. No fue, digamos, un tipo que jugaba al revés. No, y un Saín que además también llegó a la provincia de la mano del Frente Progresista, porque digo, digo, el caso Saín es paradigmático de lo bueno y lo malo de que en realidad la suerte de uno depende de la del otro.
No va a haber una gestión que destaca el peronismo sobre el socialismo o el radicalismo sobre el PRO. Me parece que en esto la sociedad nos ha picado el boleto a todos porque no damos respuesta. Hace 15 años que la seguridad en Santa Fe sigue siendo un problema traumático para la política y no hay atisbo de poder resolverlo. Y me parece que tenemos que ensayar una especie de política refundacional que le escapa a la coyuntura. Vos me decís, vamos a llegar para mejorar los índices cuando termine el gobierno de Perotti. No lo sé, tampoco me interesa ya a esta altura. Porque digo, no creo que sea un problema que lo solucione este gobierno. Y creo que hay que pensar cómo lo solucionamos con este gobierno un poco, con el que venga y con el que venga. Y con los que vengan después, digo, ¿no? Recién decías que Perotti se equivoca en su postura. ¿El resto de la política, el resto del arco político, qué hace? ¿Impide? ¿Se equivoca? ¿Accede? ¿Cómo? Hay diferentes actitudes. La legislatura ha tenido actitudes responsables y actitudes poco responsables. Entre las actitudes responsables destaco que fue el ministro Laña y en menos de 2 semanas de asumido se tenía para sí la emergencia en el servicio penitenciario y la emergencia en seguridad, que le otorgaba una buena cantidad de dinero y herramientas para moverse en una coyuntura difícil. Una actitud responsable. La actitud irresponsable es el no tratamiento de alguna ley porque la había enviado Saín y Saín estaba en contra de los diputados del radicalismo o peleado con el socialismo. Digamos, atrapado por la pasión de la descalificación política, no abordamos algunas leyes que son importantes. O por lo menos hubiera sido más honesto decir, no estoy de acuerdo con esta ley porque pienso la política de seguridad de otro lugar. Bueno, hubiera sido otra la discusión. Acá ni siquiera se trató. Yo creo que la política en la legislatura ha tenido distintos componentes. De todo modo, porque si no estaría yendo contra lo que yo escribí en algún momento con el puño, borrándolo con el codo, el diseño de la política de seguridad depende del Poder Ejecutivo, no de la legislatura. La legislatura puede refrendar, vos tenés que tener la posibilidad de discutir algunas leyes, pero digo, no es que vamos a sacar la ley de seguridad pública que mandó el gobierno y mejoramos un día para el otro. Y, digo, cuando, ¿no? y cuando lo que escribe el Ejecutivo en materia de seguridad no tiene resultados. Bueno, pero lo que pasa es que el Ejecutivo tiene una a favor y una en contra, digamos, no tiene que escribir nada, tiene que dar resultados con acciones concretas. Y a favor tiene que se acierta en la política de seguridad y construye herramientas para que la sociedad pueda volver a confiar, probablemente pueda encarrilar la situación. Lo que digo es, no veo que nadie solo pueda hacerlo. Cuando digo solo no me refiero a una sola persona. No veo que un gobierno o un partido político o un sector de la política pueda resolver solo el problema que hay. Ya te diría que ni siquiera un poder solo el Estado lo puede hacer. Yo convocaría a discutir al MPA qué está haciendo por la seguridad en la provincia de Santa Fe. Convocaría a la justicia federal qué está haciendo. Pero no en las convocatorias formales que se arman. Algunas cosas en concreto. Hay que sentarse con el procurador, con Casal, decirle, ¿usted qué está haciendo con los jueces y con los fiscales federales que hay en Santa Fe? Porque hay que abordar la problemática de algún otro lugar. Creemos una fiscalía que intervenga todas las causas narcocriminales en Santa Fe y que permita de alguna manera conectarlas. Parece mentira, pero hay líneas investigativas que se van dando en paralelo con situaciones que tendrían que ser una hija de la otra o tener algún nivel de conexidad que aparentemente no tienen. Bueno, me parece que esas cosas también... Porque digo, lo mejor es trabajar en una ley que cree más fiscalía, bárbaro. ¿Cuánto más vamos a estar demorando si la culpa del PRO, de Cristina, de del otro, para que la ley no salga? ¿Cuánto hace que estamos? Vos que sos un tema estudioso del tema. No, un montón de tiempo, más de una década, qué sé yo, esperando respuesta. Me recuerdo también lo que discutimos, lo que exponíamos en algún momento y que tiene que ver con que, bueno, llegaron los cortesanos a Rosario y... Sí, esa reunión que se hizo, estábamos hablando ayer justamente, ¿con quién lo hablamos? No recuerdo. Con Popi Blanco, que también lo criticó fuerte, dijo, llegaron los cortesanos, convocaron a los funcionarios federales, pero después no hubo ninguna respuesta. De hecho, no estuvieron invitados ni jueces sí, pero fiscales federales del Centro Norte, porque en el Centro Norte no hay narcotráfico, no hay venta de droga y todo lo demás, no estuvieron invitados a la reunión del Sur. Para otro momento, si querés, una charla respecto a cuán urgente es una reforma en las leyes de policiales. Yo creo que no es tan urgente. Con lo que hay, así anacrónico, vetusto, del siglo pasado, con voluntad política y ordenando dos o tres cositas, me parece que se puede arrancar. Bueno, pero está bien, pero digo, a ver, es una discusión. Es como la sindicalización policial. Puede estar en contra, a favor, es una discusión para poder dar. Pero hay que darla. El problema es que no la damos. Sí, no existe. No hay un ámbito donde se pueda discutir. Se descalifica mucho en lugar de dar la discusión sobre eso, sí.
Kiko, muchísimas gracias y seguramente en algún momento te volveremos a convocar. Bueno, gracias a ustedes. Che.